Entonces vamos a hacer ese ejercicio de repaso, el número 4. Y lo vamos a llevar ya al tablero, porque en el tablero pues lo vamos a tener que llenar. Pero no estás compartiendo. No, es que apenas voy a empezar a compartir. Ah, bueno. Bien. Entonces, ya lo traje. Listo. Bien. ¿Cuál es el primer valor que podemos llenar así como que se les ocurra? ¿Cuál es el primer valor? Hay dos valores que se pueden llenar. ¿Cuáles creen que se pueden llenar fácil? De primero. Chicos. El total de todo, profe, no. No. Pues de todas Sí. las personas. Sí, tienes toda la razón. Y es el cover, la economía de contracción del cover, ¿no? Sí es cover, ¿no? Estas, claro. Primero, lo que dijo la compañera, son 500 economistas, o sea que el total lo podemos llenar. Mire que el total de acá, lo voy a señalar con rojo, este total también se puede ya obtener, ¿sí? Si son 500 la suma, ¿cómo podemos obtener eso? 500 menos 110 menos 65. Entonces, ese valor rojo que nos falta es 110 menos 65, nos da que acá son 325. 325. Listo. Muy bien. Miren que ya podemos obtener este valor. Si esa fila suma 325, a 325 le resto 120 y le resto los 90, me da que ese valor 325 menos 120 menos 90, 115. 115. Ya puedo sumar esa columna. Ya puedo sumar esa columna. Esa columna me da 115 más 35 más 40 me da 190. 190. También puedo calcular este valor. Este valor de acá. ¿Cómo obtengo ese valor? Pues muy sencillo. A 200 le resto 120 y le resto 25. 200 menos 120 menos 25. Eso nos da 55. Aquí esto vale 55. Bien. Ya podemos también obtener este valor, la suma de la fila. Entonces vamos a decirle que ese es el naranja. Este valor, ¿cómo lo vamos a obtener? Muy sencillo. Es 110 menos 55 menos 35. Entonces tenemos que 110 menos 55 menos 35 nos da 20. Este también, este espacio, lo vamos a ver que es 0. Acá es 0. ¿Por qué? 25 más 40 nos da 65. Luego, el último valor sería la suma de esa columna. 110. Y mire que nos da 200 más 190 más 110 nos da los 500. ¿Listo?
Ese es el primer reto, pues, del ejercicio. Terminar de llenar el cuadro, ¿sí? Ahora sí, veamos las preguntas que nos hacen. La pregunta A dice, encontrar la probabilidad de escoger un economista vinculado a la academia. ¿Cómo lo haríamos? A ver quién se le ocurre. Primero, ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Aparece la palabra O? Chicos, ¿aparece la palabra O en la pregunta? No. No, No. ¿Aparece la palabra I? tampoco. ¿Aparece la palabra dado qué? No. Entonces ni es ni suma, ni intersección, ni condicional. Simplemente es una probabilidad de esas que ya en los libros lo llaman marginal. Y es coger cuántos economistas en el cuadro aparecen que están vinculados a la academia. ¿Cuántos? ¿Cuántos ven ustedes? 325. 325 sobre 500. Y listo. Esa ya es la pregunta. 325 sobre 500 nos dice que la probabilidad de que escojamos un economista que está vinculado a la academia es del 65%. Y listo. Ya está la pregunta A. Veamos la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Encontrar la probabilidad de escoger un economista vinculado a la industria y opine que la economía será estable. Ojo, ¿qué tenemos que distinguir ahí? ¿Qué palabra tenemos que distinguir ahí? ¿La palabra qué? Y. La I. Es ahí, en este tipo de cuadros, dijimos que ¿a qué se relacionaba? A ver, pues que esto es de repaso. A la intersección, profe. A la intersección. Entonces, recuerden que en este tipo de cuadros de tablas dinámicas o tablas de doble entrada o tablas cruzadas o tablas de contingencia, todos esos nombres residen en esas tablas. La palabra y tiene que ver con la intersección, o sea que tenemos que mirar cuántos economistas están vinculados a la industria intersectados con los que opinan que la economía está estable. ¿Cuántos de esos economistas encontramos en el cuadro? A ver, ¿quién? ¿Quién se anima? Pues que esta es la idea, que todos participen. ¿Cuántos? ¿Cuántos economistas están vinculados a la industria y opinaron que la economía será estable? 200. 200 no. No. Tienen que ser las dos condiciones, que pertenezcan a la industria y que opinen que la economía... 355. Exactamente. Esa intersección es este valor. Estos 55 son los que opinan que la economía será estable y que pertenece a la industria privada. Entonces estaríamos hablando de los 55 sobre 500. Entonces eso tiene una probabilidad poco más del 10%, en este caso el 11%. El 11%. Bien, lo interesante de esa pregunta es acordarse de que acá, en este tipo de cuadros, la palabra I tiene que ver con la intersección. Profe, Y no con el producto. y cuando es multiplicación, que es independiente, dependiente, que también se utiliza la I.
hay que mirar el caso, pero en este caso no es multiplicación, ¿sí? Ya sabemos que en este tipo de cuadros la palabra ahí es con la intersección. Pero sí, obviamente que si es un caso donde distinto al cuadro nos aparece la palabra ahí, hay que preguntarnos si son independientes o no. Listo. Muy bien. Veamos la pregunta C. Dice, encontrar la probabilidad de escoger una persona que opina que la economía se expande dado que está vinculado al gobierno. Entonces, acá la palabra clave está acá. Dado que. Entonces ya sabemos que dado que es suma, multiplicación o condicional. Chicas, multiplicación. vuelvo y repito. Dado que es, lo relacionamos con la suma, con la multiplicación o con probabilidades condicionales. Condicional. Condicional. Entonces nos están preguntando, ojo, recuerde que todo lo que esté antes del dado que sería el suceso B. Nos dicen, encontrar la probabilidad de escoger una persona que opina que la economía se expande. Entonces digamos que se expande dado que está vinculado al gobierno. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que el economista opine que se expande la economía dado que está vinculado al gobierno? Muy bien. Recordemos una cosa muy importante. Todo lo que está antes del enlace es el suceso B. Y todo lo que está después del enlace es el suceso A. Aplicando la fórmula, nos dice, es la probabilidad. Voy a borrar esto para que nos quede con más espacio. Entonces, recuerde que la fórmula nos dice, es la probabilidad de A, o sea, gobierno, que sea un economista que esté vinculado al gobierno y manifieste, o sea, interceptado con que la economía se expande sobre la probabilidad de A, la probabilidad de que sea un economista que esté vinculado al gobierno. Entonces ahora nos tenemos que preguntar ¿cuántos economistas pertenecen o trabajan con el gobierno y están manifestando que la economía se expande? ¿Cuántos economistas encontraron ustedes que cumplen esas dos condiciones? Pertenecen al gobierno y manifiestan que la economía se expande. ¿Cuántos? 40, profe. 40. Recuerde que estos 40 se dividen sobre los 500 porque es una probabilidad. Y abajo es cuál es la probabilidad de que nos encontremos un economista que pertenece al gobierno. ¿Cuántos economistas están vinculados con el gobierno? 65. 65. Estos. 65 sobre 500. Entonces, recuerden que dijimos, si tienen común denominador, se cancela el común denominador. Y esto nos da 40 sobre 65. Y tenemos 40 sobre 65, en total una probabilidad del 61.53%.
61.53%. ¿Listo? Esa es la pregunta C. Ahora veamos la pregunta D. Encontrar la probabilidad de escoger una persona que opina que la economía es estable, dado que está vinculado con el gobierno. Entonces miren pues que aquí aparece nuevamente la palabra que. Dado que. Ya sabemos que dado que es probabilidad condicional. Nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que la economía es estable dado que esté vinculado con el gobierno? Como dijimos, todo lo que está antes del enlace es el suceso B. Todo lo que está después de del dado que, perdón, es el A. Entonces, aplicando la fórmula nos dicen, tenemos que buscar la probabilidad de A, que es gobierno, interceptado con que manifiesta que la economía está estable, sobre la probabilidad de que el economista trabaje en el gobierno. Eso nos va a facilitar mucho porque ya tenemos datos del anterior. Bien, la pregunta es, ¿cuántos economistas trabajan en el gobierno y manifiestan que la economía estará estable? 25. 25. Estamos hablando de estos 25. 25 sobre 500. Y ya sabemos que la probabilidad de que trabaje el gobierno, pues acá la tenemos. Es 65 sobre 500. Cancelamos los 500 y esta probabilidad nos da 25 sobre 65. 25 sobre 65. Eso nos da 38.46%. Y veamos la pregunta de, si usted trabaja para el gobierno, ¿cuál de los tres pronósticos es más probable que usted haga? Bien, si usted trabaja para el gobierno, mire que si usted trabaja en el gobierno, lo que nos está preguntando es que la probabilidad de que opinen de que es estable, dado que es el gobierno, fue la que acabamos de encontrar, un 38.46%. La probabilidad de que se expande, dado que trabaja el gobierno, es del 61.53, redondeado pues. Y mire que la otra situación, que no la calculamos, pero que la economía esté en contracción, dado que usted trabajó en el gobierno, si nosotros hubiéramos calculado esta probabilidad es muy fácil. ¿Qué tenemos acá? 0. ¿Sí? Entonces, no hay ningún economista que trabaje en el gobierno y diga que la economía está en contracción. O sea que esta probabilidad es 0. O sea, en este caso es imposible. Ninguno de los economistas del gobierno dice que la economía, pues, del cuadro, pues, la economía está en contracción. Entonces, lo que nos están preguntando es, ¿cuál de estas tres es la más alta? Y obviamente, la respuesta está clara,
de que la mayoría de los economistas que trabajan en el gobierno manifiestan que la economía está en expansión. Y listo, terminado el ejercicio. Muy bien, vamos a hacer entonces uno que está ahí y que realmente muchas de las veces comienza de esta manera. Los voy a invitar a que hagamos, ya les voy a compartir qué ejercicio es el que vamos a hacer. De ese taller vamos a hacer, si no estoy mal, el número 2. Número 2. Este. El número 2. Se los voy a leer. Dice, una compañía clasifica por su volumen de ventas en clientes grandes y pequeños y por su forma de pago, pago de contado y pago a crédito. La compañía cuenta con 520 clientes. 180 de ellos son clientes grandes y estos grandes 50 pagan de contado. De los pequeños hay 250 que pagan de contado. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado A, pague de contado sus compras, B, sea pequeño y pague a crédito, C, sea grande o pague a crédito, y D, que pague de contado dado que el cliente seleccionado es pequeño? Vamos a hacer ese. Mientras yo lo copio, me gustaría saber ideas. ¿Qué proponen? ¿Cómo lo hubieran resuelto si este ejercicio les hubiera caído en uno de sus trabajos? Escucho ideas. Mientras lo llevo al tablero. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo nos ayudamos a resolver ese problema? Bien, si les hubiera caído el taller, ¿cómo hubieran hecho este? Oiga, un silencio. Profe, no se parece pues así al anterior que hicimos con ese cuadro. Exactamente. La idea acá es que esto es lo que sucede generalmente en la vida. Que a veces, ¿qué pasa? Uno tiene que construir el cuadro. En la mayoría de los talleres el cuadro está dado, pero en la vida el cuadro lo tiene que hacer alguien. Y este ejercicio comienza desde ahí. Con los datos que nos dieron, hay que construir el cuadro. Entonces miremos que el cuadro se divide así. Vea. Uno es cómo es el tamaño de los clientes. Los clientes, según de la compañía, se dividen en ¿qué? Grandes y pequeños. Y la otra, miren que cruzan dos variables. Una, el tamaño del cliente. Y la otra es cómo pagan. ¿Cómo es su pago? ¿Qué nos dicen? Que hay gente que paga o clientes que pagan de contado y clientes que pagan a crédito. Y es un cuadro pequeño, porque realmente miren que solamente hay dos
clasificaciones en los clientes y 2 clasificaciones en la forma de pagar. Listo. Ahora sí, tenemos el cuadro. Vamos a llenarlo. Dice, una compañía clasifica por su volumen de ventas en clientes grandes y clientes pequeños y por su forma de pago, pago de contado y pago de crédito. La compañía cuenta con 520 clientes, o sea que el total son 520 clientes. 180 de ellos son clientes grandes. 180 de ellos son clientes grandes. No nos tienen que decir cuántos pequeños son. Los podemos deducir. Chicos, chicas, podemos deducir cuántos clientes pequeños son. Claro, si 180 son grandes, el resto tienen que ser pequeños. Entonces, por diferencia, yo saco que 340 son pequeños. Bien, de los 180 de ellos son clientes grandes y estos grandes 50 pagan de contado. Entonces nos están diciendo que los clientes grandes 50 pagan de contado. Entonces, ¿puedo deducir cuántos pagan a crédito? Claro, la resta 180 menos 50. Ya sé que 130 pagan a crédito. Entonces, lo que yo digo, información tácita. Sabemos que existe, no nos la dan en el enunciado, pero la podemos determinar. Bien. Nos dicen que 180 son clientes grandes y estos grandes 50 pagan de contado. De los pequeños hay 250 que pagan de contado. Entonces, de los pequeños 250 pagan de contado. Por diferencia, puedo saber cuántos pagan a crédito. ¿Cuántos pagan a crédito? Hago la diferencia y me da 90. Y ya puedo sumar. Ya sé que 300 clientes pagan de contado y 220 pagan a crédito. Ya hice lo esencial del ejercicio. Construir la tabla dinámica con la información que me dieron. Entonces vuelvo y repito, esto es lo más común. Las tablas dinámicas llegan en un momento dado que uno las tiene que hacer. Muy bien, ahora sí. Profe, Señora. entonces en los talleres que usted nos envió, cuando no aparece la información, cuando aparece la información pero no aparece el cuadro, nos toca hacer el cuadrito. No, depende. Si eso, vuelvo y repito, hay ejercicios donde se hacen cuadros, hay otros ejercicios que si son de la suma, hay que hacer el diagrama de Venn. Todo eso depende del ejercicio. Uno no puede generalizar aquí ningún ejercicio. Yo no puedo decir, todos hay que hacerles cuadros. No puedo generalizar eso. A todos se les hace diagrama de Venn. No. ¿Sí? Yo no puedo generalizar ninguna de esas herramientas. Cada enunciado nos tenemos que identificar cuál es el camino. ¿Sí? Bien, si nos dan el cuadro, ya sabemos que ahí nos facilitan la vida. ¿Ya? Profe, pero entonces, digamos, ¿en qué caso nosotros tendríamos que hacer el cuadro? Pues, por ejemplo. No hay regla que te diga, hay que hacer el cuadro, si es así, 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 no hay regla. Por Pero eso te digo, entonces uno como no se puede generalizar, tampoco hay regla.
Esto es Profe, ¿y uno cómo sabe entonces? una cosa que difícilmente se consigue en las boticas, con lógica. Hay que preguntarse ahí, ¿esto sí me sirve el cuadro? Obviamente que hay cositas que uno puede decir, hombre, si me están preguntando, ahorita miramos un ejercicio y ustedes me van a decir, en ese ejercicio se hace el cuadro. Ahorita miramos un ejercicio y yo les digo, ahí se hace el cuadro. Yo les puedo preguntar, ¿ustedes harían cuadro ahí? ¿Sí? A ver ustedes qué me responden. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, esto es el reto que tiene este capítulo. No hay una regla que pueda generalizar. Todo se le hace cuadro, todo se le hace diagrama de Venn, o todo se le hace diagrama de árbol. No. O este es suma, todos son suma. No. Por eso existen las operaciones. Unas serán tratados como suma, otros serán tratados como multiplicación y otros serán tratados como probabilidades condicionales. Lo que sí yo les di las pistas es, si la palabra clave es O, ya sabemos que nos está hablando de la suma. Si aparece la palabra y no está en cuadro, sabemos que es multiplicación. Si aparece la palabra I, pero es de un cuadro, de una tabla dinámica, ya sabemos que es intersección. Y si aparece la palabra dado que, ya sabemos que es probabilidad condicional. Esas son las pistas, esas sí son las reglas. Como dice en el cuento, como dijimos, regla de la suma, regla de la multiplicación y probabilidad condicional, eso sí se tiene que cumplir. Que aparezca la palabra O, que aparezca la palabra I, o que aparezca dado que. Pero para las otras cosas no hay reglas. Ya es puro análisis. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a las preguntas. La pregunta A. Pague de contado sus compras. Entonces acá es donde ustedes tienen que analizar. En esa pregunta tenemos la palabra O. En esa pregunta de que pague contado sus compras, ¿me mencionan la palabra O? No. No. ¿Me aparece la palabra I? No. ¿Y aparece el dado qué? No. Entonces simplemente es una pregunta de probabilidades que llamamos marginales. ¿Cuántos clientes pagan de contado? Entonces miren que a veces no hay que aplicar ninguna regla, es simplemente tener el dato. ¿Cuántos clientes pagan de contado? 300. 300. Entonces miren pues que ahí no hay que aplicar ninguna regla, simplemente hay que visualizar el dato. Son 300 sobre 520. ¿Sí? 300 sobre 520. Eso da 57.69%. Ahora la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? ¿Cuál es la probabilidad de que sea pequeño y pague a crédito? Entonces, ya sabemos que acá la palabra clave sí es la I, pero sabemos que en este tipo de cuadros la palabra I tiene que ver con intersección. Entonces simplemente tenemos que pequeño intersectado crédito. ¿Cuántos clientes pequeños pagan a crédito? Estamos hablando de estos 90. 90 sobre 520. O sea que la probabilidad de que escojamos un cliente pequeño y que pague a crédito
es 90 sobre 520. Eso nos da un 17.30%. Ahora sí, C. ¿Qué nos están preguntando en la C? Que sea grande o que pague a crédito. ¿Cuál es la ventaja de la O? Que no tiene excepciones. Ya sabemos que es la regla de la ¿qué? De la suma. Entonces la pregunta es, ¿son sucesos mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Esa es la pregunta que hay que respondernos acá. Escucho. No, profe, ¿No qué? no son mutuamente excluyentes, ¿Por qué? porque hay una intersección ahí. Porque puede pasar los dos hechos al mismo tiempo. O sea, que sea grande y también que pague a crédito. Muy bien. Entonces sabemos que en este caso, la fórmula de la suma me dice, tengo que coger la probabilidad de que el cliente sea grande más la probabilidad de que pague a crédito menos la probabilidad de que sea grande interceptado que pague a crédito. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea grande? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos la probabilidad de que un cliente sea grande? ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién me colabora? Sería Pues? el total de los clientes Participe. grandes sobre el total de todos los clientes. O sea, que ¿cuánto es eso? Listo. No, pero dígamelo en números. Sería acá decir 180, que son los clientes grandes, sobre 520. El 34,61%. No, tranquila, ahorita hacemos toda la suma y las operaciones y hacemos todo eso. Listo. Bien. ¿Cuál es la probabilidad que escojamos un cliente que pague a crédito? ¿Quiénes serían acá? Serían estos 220 sobre 520. Menos los grandes que pagan a crédito. ¿De quiénes estamos hablando? Los grandes que pagan a crédito. Estamos hablando de estos 130. Estos son los que se restarían. 130 sobre 520. Entonces acá es donde hacemos las operaciones. 180 más 220. Eso nos da 400. Si no estoy mal. Menos 130. Eso nos da 270 sobre 520. Eso nos da en total, ya haciendo porcentajes, 51.92%. ¿Listo? Recuerden que acá sí lo que tenemos que distinguir es que nos decían la palabra O. Ahora veamos la pregunta D. ¿Cuál es la pregunta D? Que pague de contado dado que el cliente seleccionado es pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que distinguir ahí? La palabra dado que. Entonces sabemos que ahí
es una probabilidad condicional. Vamos a hacerlo pues aquí en este pedacito que tenemos en espacio blanco. Nos están diciendo cuál es la probabilidad de que pague de contado, dado que el cliente es pequeño. Recuerden que lo primero que tenemos que identificar es quién es B y quién es A. Y la definición o la fórmula nos dice, coja A, que es pequeño, interceptado con pago de contado, sobre la probabilidad de A, la probabilidad de que el cliente sea pequeño. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿cuántos pequeños pagan de contado? Estamos hablando de estos 250. Serían 250 sobre 520. No se le olvide que es probabilidades. Sobre la probabilidad de que sea un cliente pequeño. Son 340 sobre 520. Recuerden, cancelan como un denominador, nos queda 250 sobre 340 y esto nos daría un 73.52%. O sea que el 73.52% de los clientes pequeños pagan de contado. Les cuento que los grandes solo pagan el 27% de contado, el 27.77% de contado. Si nos hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que pague de contado, dado que es grande, la respuesta sería 27.77%. O sea que pagan más de contado los pequeños que los grandes. O sea que la cartera, en este caso, está más en los clientes grandes que en los clientes pequeños. Puede ser también por seguridad, que a veces las compañías a los clientes grandes les da cartera y los clientes pequeños tienen mucho temor de que les incumplen los pagos. Entonces a veces les obligan el pago de contado. Eso puede ser políticas también de la compañía, pero sí es de pronto no equitativa. ¿Sí? Listo. Muy bien. Veamos otro ejercicio. ¿Qué otro ejercicio les llama la atención del taller? Díganme en un número. Está fácil, del 1 al 8 ya hicimos el 2 y el 4. El 8. El 8. Voy a compartir el 8. Bien, este está bueno. Entonces dice, este es el 9, perdón. Era del 1 al 9, pero más o menos también, es muy parecido. Entonces vamos a leerlo acá. Dice, una caja contiene 10 fusibles. 8 de ellos están tasados en 10 amperios y los otros 2 están tasados en 15 amperios. Se seleccionan 2 fusibles aleatoriamente. Nos preguntan, A,
¿Cuál es la probabilidad de que el primer fusible esté tasado en 15 amperios y el segundo sea de 15 amperios? Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio que es interesante. Lo voy a llevar al tablero y escucho propuestas. Bien. Dice otra vez, una caja contiene 10 fusibles. 8 de ellos están tasados en 10 amperios. Y los otros 2 están tasados en 15 amperios. Se seleccionan 2 fusibles aleatoriamente. Nos dicen cuál es la probabilidad de que el primer fusible esté tasado en 15 amperios y el segundo sea de 15 amperios. La pregunta acá que están haciendo ustedes, ¿acá se hace cuadro? ¿Se hace cuadro? No. Para que haya cuadro tienen que decirnos 2 características, 2 variables, como en el anterior ejercicio, tamaño y forma de pago. Aquí simplemente nos dicen unos fusibles son de un amperaje y los otros son del otro amperaje. Bien, la palabra clave que sí distinguimos es que nos dicen que el primero sea de 15 amperios y el segundo sea de 15 amperios. Aparece la palabra clave y. La palabra clave y no es cuadro. Entonces, ¿qué es? Si aparece la palabra y, ¿de qué regla estamos hablando? Multiplicación. Multiplicación. Entonces tenemos que hacerlo por la regla de la multiplicación. Ahora recuerde que cuando ya sabemos que hay que hacerlo por la regla de la multiplicación, tenemos que preguntarnos, ¿son independientes? ¿Son independientes? Chicas y chicos, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Son sucesos independientes, sí o no? ¿Y por qué? Porque uno puede decir sí y puede que, le pegó a la pera, pero si no sabe el por qué, en la otra se va a equivocar. Escucho. Y aquí sí les di pistas. Por ahí les di unas pistas importantes en una clase. ¿Cómo identificamos fácilmente cuando tenemos sucesos dependientes y cuando tenemos sucesos independientes? Y ahí es donde se tienen que acordar de las características que les di en esa clase. El tamaño de la población es pequeña. Así, profe. Sí, señora, esa pista. Yo les dije que los sucesos dependientes se nos iba a presentar cuando tenemos un tamaño de población pequeño. Acá tenemos un tamaño de población pequeño. La caja tiene 10 fusibles. Los 10 fusibles de la caja. Que tenemos un número de éxitos o casos favorables. En esta pregunta, ojo, nos están refiriendo a los de 15 ¿qué? Amperios.
¿Cuántos fusibles de 15 amperios tenemos ahí? En la caja. ¿Cuántos son de 15 amperios? 2. 2. Dos. Dos fusibles, 15 amperios. También conocemos N menos K, por si lo necesitamos ahorita. N menos K son los fusibles de 10 amperios. Entonces, en este caso, son 8 fusibles de 10 amperios. Y el N, simplemente estamos tomando 2 fusibles. Si nos hubieran dicho cómo hubieran planteado sucesos independientes, para que recordemos los detalles. En sucesos independientes, no nos tienen que dar el tamaño de la población. Nos lo pueden dar, pero no es necesario. ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos interesa? Que siempre nos dicen una probabilidad de éxito o un porcentaje de éxito. Si acá nos hubieran dicho que el 15% de los fusibles, o para no hablar 15 del 15, más digamos que el 20%, si nos hubieran dicho que el 20% de los fusibles eran de 15 amperios y que vamos a sacar 2 fusibles, si nos hubieran planteado el problema de esa manera, estaríamos hablando de sucesos independientes. Entonces, miren que eso es importante, ese truco, ese tip sí se dio. ¿Cómo distinguimos cuando tenemos sucesos dependientes y cómo distinguimos que nos den sucesos independientes? En los sucesos independientes nos tienen que dar un porcentaje. Difícilmente nos van a hablar del tamaño de la población. Y nos dicen cuántos elementos se van a sacar en la muestra. En este caso, 2 fusibles. Como no nos dicen nada de porcentajes ni nada de esto, obviamente descartemos de que son sucesos independientes. La respuesta es no. No son sucesos independientes. Luego, obviamente, son sucesos dependientes. ¿Y qué dijimos en sucesos dependientes? Vamos a responderlo acá a la primera pregunta. Que la probabilidad del primero sería la probabilidad de que el primer fusible sea de 15 amperios por la probabilidad de que el segundo sea de 15 amperios, dado que el primero es de 15 amperios. Bien, entonces, volvamos y aterricemos en el ejercicio. ¿Cuántos fusibles hay en la caja? ¿Cuántos fusibles hay en la caja? 10. ¿Cuántos son de 15 amperios? 2. Entonces la probabilidad de que yo tenga la caja, meta la mano, y el primero que saco es de 15 amperios, lo tengo de la siguiente manera. ¿Cuántos fusibles tengo para escoger? 10. ¿Cuántos tengo de 2 amperios para poder elegir? 2. Recuerden que saco ese fusible, no lo vuelvo a meter a la caja, ya lo tengo afuera. ¿Y cuál es la probabilidad de que en la segunda, cuántos fusibles me quedan ya en la caja?
para elegir? 9. 9. ¿Y cuánto me quedan de 15 amperios? 1. 1. Entonces la probabilidad de que el segundo sea de 15 amperios sería 1/9. Tengo solamente uno de 15 amperios sobre 9 posibles. Bien, recuerden que se multiplican y entonces me da 2 sobre 90 y la probabilidad, en este caso, 2 sobre 90, me dice que esa probabilidad es del 2.22%. Esa sería la respuesta a la pregunta A. Entonces volvamos a mirar todo el ejercicio. Nos dicen cuál es la probabilidad de que el primero sea de 15 amperios y el segundo sea de 15 amperios. Aparece la palabra ahí. No estamos en un cuadro. Sabemos que es la regla de la multiplicación. Tenemos que preguntarnos después, ¿son sucesos independientes o no son sucesos o son sucesos dependientes? Recuerdo que independientes es que la incidencia del uno no afecta para nada la incidencia del otro. Vimos una característica que nos puede ayudar a distinguir cuándo tenemos sucesos dependientes y cuándo tenemos sucesos independientes. Característica de los sucesos independientes. Uno, que nos dan el tamaño de la población y normalmente pequeña. ¿Sí? No nos sirve un tamaño de población de Medellín, ni de Bello, ni de Copacabana. Esos ya son tamaños muy grandes. Sacar un ciudadano de Bello, ustedes ven el hueco. ¿Sí? Ustedes sienten la falta de ese ciudadano si un ciudadano se pasa de Bello para otro municipio. Nadie, los únicos que se dan cuenta son los vecinos. Lo mismo pasa en esas otros. No digamos lo mismo en un pueblo pequeño. Vuelvo y repito, pueblos pequeños chiquiticos acá, un Abriaquí. Pueblos muy pequeños. Se va un vecino, se va una familia y la gente distingue que alguien se fue, ¿sí? Que se nota el hueco. Eso sería una población pequeña. Muy bien, entonces primera característica, población pequeña. Nos la dan 10 fusibles. ¿Cuántos son de 15 amperios? También ese dato es importante. Recuerden, acá siempre nos dicen el número de éxitos. Acá nos dicen es el porcentaje del éxito. Entonces, esa es otra característica muy importante que se nos está olvidando. En los sucesos dependientes nos dicen el número de éxitos. En los sucesos independientes nos dicen el porcentaje del éxito. Bien, acá también podemos distinguir que existe n-k. Eso pues no es es algo que nos va a ayudar para después, y es que tenemos 8 fusibles de 10 amperios y que extraemos 2 fusibles. Lo más importante de sucesos dependientes es que nos dicen el tamaño de la población y que nos hablan del número de éxitos. En los sucesos independientes no nos tienen que dar el tamaño de la población, nos dan el porcentaje y nos dan el tamaño de la muestra. Sigamos con el ejercicio. Las preguntas que siguen, vamos a resolverlas. Y tenemos lo siguiente. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo fusible esté tasado en 15 amperios sabiendo que el primero estaba en 10 amperios? ¿Qué es lo que nos están preguntando ahí en B? ¿Cuál es la probabilidad que el primero sea de 10 amperios y el segundo es de 15 amperios?
palabra y sabemos que son sucesos dependientes. Entonces, es igual a la probabilidad de que el primero sea de 10 amperios multiplicado por la probabilidad de que el segundo sea de 15 amperios, dado que el primero fue de 10 amperios. Entonces volvemos al problema. Recuerden, tenemos una caja de 10 fusibles, donde 2 son de 15 amperios. Amperios igual a 15. Y los otros 8 son de 10 amperios. Entonces, en esta primera pregunta nos están diciendo, en la primera parte nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el primero que ustedes cojan de la caja es de 10 amperios? Sabemos que en la caja inicialmente hay 10. ¿Y cuántos dentro de la caja son de 10 amperios? 8. Entonces la probabilidad de que escojamos el primero de 10 amperios es de 8 sobre 10. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo que escojamos sea de 15 amperios? 15 amperios. Entonces, muy sencillo. Si ya escogimos el primero y lo sacamos, nos quedan 9. Y al interior de la caja, ¿cuántos de 15 amperios nos quedan? De 15 amperios todavía nos quedan los 2, porque no hemos sacado ninguno. Entonces, la probabilidad de que el segundo sea de 15 amperios sería 2, que son los casos favorables, sobre 9, que son los casos posibles. Entonces, sabemos que abajo nos da 90 y arriba nos dio 16. Entonces, la probabilidad de que el primero sea de 10 amperios bien. Son 16 sobre 90 y nos da 17.77. Listo. Y la pregunta se nos la repitieron. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo fusible esté tasado en 15 amperios, sabiendo que el primer fusible lo esté en 15 amperios? Esa pregunta es la misma. Nos la hicieron distinto, pero es la misma. Es la misma. Es la misma. Entonces, es simplemente repetirla. Los dos fusibles, ¿sí?, son de 15 amperios. Entonces, ya esa pregunta la sé. Es igual a la pregunta A. Se simplificó el ejercicio. Hubiera sido interesante si nos hubieran dicho cuál es la probabilidad de que los dos sean de 10 amperios. Eso sí nos hubieran preguntado de una manera distinta. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sean de 10 amperios? Entonces, esa es la probabilidad de que el primero sea de 2 amperios y el segundo sea también de 10 amperios. Aquí es 10 amperios, perdón. 10 amperios. Entonces, obviamente es la probabilidad de que el primero sea de 10 amperios por la probabilidad de que el segundo sea de 10 amperios, dado que el primero fue de 10 amperios. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea de 10 amperios? Ya la tenemos. Es 8
sobre 10. Pero ¿cuál sería la probabilidad de que el segundo que escojamos sea de 10 amperios? Sabemos que nos quedan 9. Y que nos quedan, si ya sacamos uno de 10 amperios, en la segunda elección solo nos quedan 7 de 10 amperios. Y esto sería entonces 90, 56 sobre 90 nos daría 62.22%. Muy bien, vamos a aprovechar este ejercicio también para repasar otro concepto que vimos. No nos lo piden ahí, pero lo vamos a hacer. Para recordar un concepto que trabajamos. La pregunta que voy a agregar ahí es la siguiente. Construye el árbol. Construye el diagrama del árbol. Vamos a repasar el concepto. Listo. A ver quién me ayuda a construir el diagrama del árbol. ¿Cómo empezamos? Empezamos muy sencillo. En la elección del primer fusible. ¿Qué opciones tenemos al elegir el primer fusible? A ver, chicas y chicos. ¿Qué opciones tenemos? A ver quién se anima. ¿Cuántas opciones tenemos? ¿Quién se anima? ¿Por qué silencio tan sepulcral? ¿Cuántas opciones tenemos? A ver, pues anímense, pues, porque es que yo me la sé. A ver, pues. Que yo veo muchos. Doña Janet, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas opciones tenemos ahí? No serían 10 opciones. No, 2. 2. Usted puede escoger uno de 15 amperios. O puede escoger un fusible de 10 amperios. La pregunta, en la primera escogencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 15 amperios? Tenemos 2 sobre 10. ¿Por qué 2? Porque recuerde que tenemos solamente 2 fusibles de 15 amperios. Y la opción de los de 10 amperios, tenemos 8 sobre 10. Eso es lo que puede pasar con el primer fusible que escojamos. Veamos qué puede pasar con el segundo fusible. Pasa lo mismo. Vamos a ver que pasa lo mismo. Podemos escoger uno de 15 amperios y el otro sería de 10 amperios. Y lo mismo acá. Podemos escoger de 15 amperios y de 10 amperios. Pero lo que cambian son las probabilidades. Recuerde que ya escogimos
Escogimos un fusible. Ya nos quedan 9. En cada opción nos quedan 9 para escoger. Si nos vamos por este camino, 15 amperios, y el segundo es de 15 amperios, solo tenemos una opción. Solo nos queda una opción de escoger el segundo de 15 amperios. Si nos vamos por este camino, ya escogimos uno de 15 amperios y eran 2. Ya solo nos queda uno. Si nos vamos nuevamente por ese mismo camino, que son 15 amperios, pero el segundo es de 10. Todavía no hemos sacado ninguno de 10 amperios. Y recuerde, tenemos inicialmente 2 de 15 y 8 de 10. Como no hemos sacado ninguno de 10 amperios, acá tenemos una probabilidad de 8 sobre 9. Este primer camino sería la probabilidad de que el primero y el segundo sean de 15 amperios. Y la multiplicación sería 2 sobre 10 por 1 sobre 9. Y ya sabemos que eso nos da 2 sobre 90, 2.22. Este camino sería que el primero es de 15 y el segundo es de 10 amperios. La respuesta a este camino sería 2 sobre 10 por 8 sobre 9 nos da 16 sobre 90. Tenemos un 17.77%. Ahora, veamos este camino. Escogimos el primero de 10 amperios y el segundo de 15 amperios. ¿Cuántos de 15 amperios nos quedan si el primero que escogimos fue de 10? 2. ¿Y cuál sería la respuesta o la pregunta a esta? Sería la probabilidad de que el primero sea 10 y el segundo sea de 15 amperios. Y esa probabilidad es 8 sobre 10 por 2 sobre 9. Y nos da lo mismo, 17.77%. Y este último camino que escogimos era que el primero era de 10 amperios y el segundo era de 10 amperios. Si ya escogimos el primero de 10 amperios, para esta segunda elección solo nos quedan 7. O sea, sería 7 novenos. Esta sería la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea de 10 y el segundo sea de 10? Y esa probabilidad nos da 56 sobre 90, nos da el 62.22%. Y recuerden otro dato importante que dijimos. Si sumamos todas las probabilidades, la prueba, obviamente, algo nos va a dar cerquita a 1, porque no trabajamos con todos los decimales.
Pero si sumamos todo, nos tiene que dar cercano a 1. 2.22 más 17.77 más 17.77 más 62.22. Eso nos da, obviamente por redondeo, esto nos da 99.98%. No nos da 1 por redondeo, pues. Pero esa es la idea, que la suma de todas nos tiene que dar 1. Esa es la prueba de que el diagrama del árbol que construimos está bueno. Entonces, simplemente quise repasar ese concepto, ya que no lo habíamos visto durante todo el taller, y era construir el diagrama del árbol. Entonces, volvemos a repetir el ejercicio acá en resumen rápido. Tenemos que, al elegir el primer fusible, tenemos dos opciones. Que el primero sea de 15 amperios y el segundo sea, y la segunda opción es que sea de 10 amperios. Eso en la primera elección del fusible. En el segundo fusible tenemos las mismas opciones. Que sea de 15 o que sea de 10. Lo mismo planteamos acá, de 15 y de 10. En estos casos de sucesos dependientes tenemos que tener muy claro que las probabilidades de cada rama van cambiando, porque van también disminuyendo las opciones de elección. Acá empezamos con 2 10 y acá seguimos con 1 sobre 9. 2 sobre 10 porque la primera vez que vamos a elegir tenemos dos opciones de 15 amperios sobre un total de 10 en la caja. Pero si ya escogimos ese de 15 amperios, la elección del segundo, solamente tenemos 1 para elegir de 9 posibles. Pero si no hemos cogido ninguno de 10 amperios, en la segunda elección tenemos todavía los 8 de 10 amperios que no los hemos tocado sobre 9. Eso en el caso de que el primero que elegimos es de 15 amperios. Pero si el primero que elegimos es de 10 amperios, donde tenemos una probabilidad de 8 sobre 10, la probabilidad de que el segundo sea de 15 amperios, a esos de 15 amperios no los hemos tocado. Por eso es que tenemos 2. ¿Sobre cuántos posibles? 9. Pero si en la segunda elección es de 10 amperios, sabiendo que el primero que elegimos fue de 10 amperios, acá teníamos 8, ya nos quedan simplemente 7 en la caja. Entonces es muy importante que en los diagramas del árbol de los sucesos dependientes miren que las probabilidades van cambiando. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado ese ejercicio. Lo ampliamos a lo que nos estaban diciendo. Miremos entonces otro ejemplo. Profe, podemos hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9. Vamos a hacer el ejercicio 9. ¿Listo, pues? Profe, Señora. cuando vamos a construir ese diagrama del árbol, ¿nos lo piden en el ejercicio o pues uno lo hace? No. Tiene que pedirlo. Simplemente, si lo solicitan, ustedes lo hacen. Si lo necesitan, ustedes lo hacen. ¿Ya? Porque es que a veces la gente lo necesita para como visualizar el problema. Recuerden que es que el diagrama del árbol es una herramienta que ayuda a visualizar el problema. Hay gente que visualiza el problema viendo el diagrama del árbol. Hay otros que no lo necesitan. ¿Sí? Hay gente que para entender el diagrama de Venn también piden cuando lo piden realizar, o ese sí hay que realizarlo según sea Es cuando no son mutuamente excluyentes. Ese generalmente se hace porque se necesita. No es que lo solicitan.
lo necesitan. Ahorita les muestro uno, de pronto no sé si nos va a alcanzar, pero ahorita les muestro uno que necesariamente hay que hacer el diagrama de Venn. Necesariamente. Y está ahí en tu taller. Vamos a hacer este modelo que tampoco nos vamos a gastar mucho tiempo. Y es la probabilidad de que una licuadora cumpla 12 meses de garantía. Los 12 meses de garantía es del 0.995. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 licuadoras adquiridas todas cumplan con la garantía? ¿Y cuál es la probabilidad de que 3 licuadoras adquiridas ninguna cumpla con la garantía? Vamos a hacer este ejercicio que es importante también. Vamos a compartir y parece ser pues que uno sí nos está cumpliendo la promesa, porque no ha habido pues interrupciones. Muy bien. Nos dice, la probabilidad de que una licuadora cumpla la garantía, una licuadora, la probabilidad de que cumpla la garantía es de 0.995. En porcentaje sería el 99.5%. O sea que no están dando como un hecho cierto de que todas cumplen garantía, pero sí están dando un buen porcentaje. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿sí? A veces las garantías se dejan de cumplir. Algunos sí son por detalles de fabricación. Algunos lastimosamente es mal manejo la licuadora, ¿sí? Ejemplo, gente que quiere poner un negocio de jugos con una licuadora casera. Eso, inclusive en la garantía, algunas fábricas dicen, este producto es para uso casero. Y esa la gente no lee eso. Y van y hacen el reclamo. Vean, esta licuadora se me fundió el motor. Haciendo jugos, inclusive ni siquiera pues se les ocurre decir que era haciendo, no, es que, ¿cómo así que haciendo jugos? Sí, no, es que yo la tengo en un negocio de jugos. Señor, es que esta licuadora es para hacer un jugo, pero en una casa. Y usted hace jugo a la hora del almuerzo, a la hora de la comida y de pronto el desayuno. Pero no es para uso continuo. Y esto no es para triturar un coco. ¿Sí? Entonces muchas veces pasa eso, que la licuadora le están dando un mal uso. Y el fabricante a veces, pues, si es inteligente, pone eso para uso casero. Inclusive lo resalta. Y a veces en la licuadora usted dice eso, para uso casero. Y la gente no se lee eso. Y le cuento, no está en letra menuda, está ahí en la garantía. Pero díganme qué colombiano compra un producto y lee la garantía. Ninguno. El japonés es al revés. No usa el producto hasta que no lee la garantía. Muy bien, pero sigamos pues. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que 4 licuadoras adquiridas todas cumplan con la garantía? Acá aparece la palabra todas. Cumplan. Si aparece la palabra todas, ¿con qué asociamos esa pregunta? Chicas y chicos. A ver, el chico no ha hablado en esta clase. Creo que vamos a ver si el chico está o los chicos están. Don Alejandro, Eureka, usted es el representante del género masculino en este matriarcado. Don Alejandro, le tocó responder la pregunta. Si nos dicen todas, ¿a qué estamos hablando? Ahora Alejandro me escribe. ¿Tendrá voz? No. Listo. Entonces, alguien que le colabore a Alejandro, pues. Si aparece en la palabra todas, ¿qué nos están relacionando? ¿A qué operación se está refiriendo esa palabra todas?
Palabra clave. Por ahí la mencionamos. Chicas. La palabra todas. ¿Con qué la relacionamos? Uy, ¿qué pasó? Multiplicación. Multiplicación, lo dijimos. Recuerden que las palabras claves, la palabra clave más utilizada es la palabra y. Pero dijimos que esta i puede ser reemplazada por ambos, por todas o todas, todos o todas, y por ninguno o ninguna. La palabra todas quiere decir, y ahí lo descomponemos, es la probabilidad de que la primera licuadora cumpla y la segunda cumpla y la tercera cumpla y la cuarta cumpla. Mire que la palabra todas se puede descomponer con la palabra y. Entonces la pregunta acá es, ¿son independientes o son dependientes? ¿Son independientes o son dependientes? Profe, yo creo que son independientes porque nos hablan de un porcentaje. Y además, lo que le pasa a una licuadora no tiene por qué influir en nada en la segunda licuadora. Y lo que le pasa a la segunda no tiene por qué influir nada en la tercera. Y lo que le pasa a la tercera no tiene por qué influir nada en la cuarta. Entonces la respuesta, ¿son independientes? Sí. Entonces, ¿qué dijimos? Es la probabilidad de que el primero lo cumpla por la probabilidad de que el segundo lo cumpla. Recuerden que en el trabajo me lo tienen que expresar así. Así les da mejor opción. Por si de pronto se equivocan en algo, se les puede calificar procedimiento. El que me ponga la cifra mal, así, ¡pum! Y resulta que la cifra está mala, ahí me toca decir, bueno o malo, está malo, 0. Los que tengan por lo menos, presentan el trabajo con todos los pasos, por lo menos uno dice, iba bien hasta acá. Acá fue que se le fue las luces en el cálculo. Entonces fue un error de cálculo que no lo revisó, pero iba bien. Entonces es muy importante que todo el procedimiento sea así. Muy bien, la probabilidad de que cumpla, 0.995. Por la probabilidad de que la segunda cumpla, lo mismo, 0.995. Por la probabilidad de que la tercera cumpla, 0.995. Y la cuarta, 0.995. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuál es la probabilidad de que todas 4 cumplan la garantía? Eso nos da 98.01%. Tampoco nos tenemos que llenar de decimales. Listo. Esa es la pregunta A. Veamos la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 licuadoras, ninguna cumpla con la garantía? Entonces acá estamos repasando una cosa muy importante que dijimos, las famosas probabilidades tácitas. No nos las dan en el enunciado, pero sabemos que existen, pero las podemos encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de que incumpla? Una licuadora, pues. ¿Cuál es la probabilidad de que incumpla la garantía? La licuadora tiene dos opciones. O cumple
o no cumple. Entonces esto lo sacamos por complemento. Y eso nos da 0.005. Esa es la probabilidad de que una no cumpla la garantía. Pero acá me están preguntando cuál es la probabilidad de que las 3 licuadoras no cumplan con la garantía. Ya sabemos que son independientes. Ya podemos decir que la probabilidad de que la primera no cumpla la garantía por la probabilidad de que la segunda no cumpla la garantía por la probabilidad de que la tercera no cumpla la garantía. Y esto es 0.005 por 0.005 por 0.005. Ojo que acá aparece una herramienta que ustedes deben manejar bien, que es la notación científica. 0.005 por 0.005 por 0.05 nos da 1.25 por 10 a la menos 7. ¿Eso en cristiano qué significa? Si fuéramos a escribirlo, eso sería 0.0000000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Y a partir del séptimo lugar escribimos el número. Si lo quiero llevar en porcentaje, ¿ya cómo me queda? Me queda de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 125%. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué me está señalando esta probabilidad? Que es fácil que las 3 licuadoras todas incumplen la garantía. No. Que realmente tiene que ser uno muy de malas, que si compra 3 licuadoras de estas, supongamos que sean licuadoras industriales, y compra las 3 en un negocio, las 3 las saca en la mano. Eso es improbable. ¿Sí? Bueno, improbable, no digo que improbable. La probabilidad es muy pequeña. Tiene que ser uno muy salado para que se le dañen las 3 licuadoras. Muy bien. Entonces, lo importante de este ejercicio es identificar qué era la regla de la multiplicación, que eran sucesos independientes, que hay probabilidades tácitas como la de incumplir la garantía, y el otro importante elemento de este ejercicio es el manejo de la notación científica. Ojo que es parte sustancial de todos los 3 capítulos que vamos a trabajar, este y los que siguen. Manejo de notación científica. Muy bien, vamos a mirar, no lo digo resolver, pero de pronto vamos a mirar o cómo, por lo menos hacer el diagrama de Venn. Y este ejercicio que vamos a ver, no se los voy a dar a escoger, sino que se los voy a indicar cuál es. Es el quinto. Este es el quinto. Dice así. Supóngase que si una persona visita Disneylandia, una cosa es Disneylandia y otra es Walt Disney, el mundo Disney.
Disneylandia queda en California, el otro queda en la Florida. Este es el viejo. Disneylandia es el parque viejo, el parque pequeño. La probabilidad de que paseara por la jungla, por el crucero de la jungla, es de 0.74. De que abordara el monorriel es del 0.70, o sea, del 70%. De que hará el recorrido por el Martenón, es como una montaña, 62%. De que abordara el crucero de la jungla y el monorriel es del 52%. De que abordara el crucero de la jungla y el Martenón es del 46%. De que abordara el monorriel y hará el recorrido por el Martenón es del 44%. Y la probabilidad de que haga estos 3 recorridos es del 34%. ¿Cuál es la probabilidad de que únicamente se monte en el monorriel? Acá no les están pidiendo el diagrama de Venn, pero si lo quieren solucionar, la única manera es hacerlo con la ayuda del diagrama de Venn. O sea, no es que hacemos el diagrama de Venn porque nos lo piden. No, hay problemas donde es requisito hacerlo para poderlo resolver. Entonces, simplemente este ejercicio por tiempo, vamos a hacer el diagrama de Venn para recordar cómo se hace ese diagrama de Venn. Ya las preguntas, ya sí, no nos queda tiempo. De pronto, si nos queda tiempo para una, pues la hacemos. Pero no creo. Vamos a mirar, a ver cómo nos va. Depende de cómo nos rinde. Y si nos da para todo, que nos quedan como 15 minutos de clase. Muy bien, entonces vuelvo, repito, no nos lo están pidiendo el diagrama de Venn, pero si lo necesitamos para resolver el ejercicio. O sea que aquí toca el diagrama de Venn. Recuerden que el 100% de los turistas estarían visitando, en este caso, todo Disneylandia. Y nos estamos enfocando en qué atracciones. Bien. Uno me quedó muy grande. Digamos que este es el monorriel. Monorriel. Este es el crucero de la jungla. Y digamos que este es el Martenón. Ay, perdonen, pues, pero ahí sí se los hablé en español porque no sé cómo se dice en inglés. Muy bien. ¿Qué dijimos cuando vimos el diagrama de Venn? ¿Por dónde arrancamos? A ver quién se acuerda. ¿Por dónde empezamos? Por las intersecciones, profe. ¿Por cuál de todas? Que ahí hay varias. La que tenga más intersecciones. ¿Y cuánto es eso? Por esta. Nos dice que la probabilidad de que haga los 3 recorridos es del 34%. Vamos a dejarlo más fácil en porcentaje. 34%. No, hagámosle 0.34 para las probabilidades. 0.34. Muy bien. 0.34. Ahí, en ese sitio se colocan ese 0.34. Ese es el sitio en común que tenemos del monorriel, del crucero de la jungla y del Martenón. Ahora sí, seguimos con las intersecciones de A2. Nos dicen de que abordarán el crucero de la jungla
y el monorriel el 52%. Ojo, nos están hablando del crucero y el monorriel. Nos están hablando de este espacio, para que lo tengamos preciso. Nos dicen que qué porcentaje hacen las dos actividades o las dos atracciones. Nos dicen que el 52%. Pero dijimos en su momento, al 52 le tengo que restar lo que ya está asignado, que es 34. Y eso me da que esa operación es 0.18. Vamos a dejarle acá 0.18. Entonces es muy importante tener ese detalle. Al valor que nos dan le tenemos que restar lo que ya está asignado. Y en este caso ya está asignado el 34. O sea que hace 52%. Le restamos el 34 y nos dice que monorriel y crucero sería el 18 únicamente. Esos serían los que únicamente estarían montando las dos atracciones. Muy bien, sigamos. Vamos a mirar los que abordan el crucero y la montaña. Estamos hablando de este espacio. Nos dicen que el 46% se montan en el crucero y hacen la travesía al Mar Menor. Es el 46%. Entonces miremos qué porcentaje. Si a ese 46 le tenemos que restar el que ya se asignó de 34 y eso nos da 0.12. O sea que acá es 0.12. Muy bien, sigamos. Nos dice de que abordará el monorriel y harán el recorrido del Mar Tenón el 44%. Entonces miremos de quién estamos hablando acá. Estamos hablando de esta franja anaranjada. Y de esta franja anaranjada nos dicen que es el 44%. Le restamos lo que está asignado, que es 0.34. O sea que eso nos da el 10%. Entonces aquí le ponemos 0.10. Muy bien. Ya hicimos las intersecciones. Ya acabamos las intersecciones. Ahora vamos a tracción individual. Nos dicen al principio, el 74% hacen el crucero de la jungla. Entonces vamos a coger todo esto. Y nos dicen que es el 74%. Entonces miremos. ¿Cómo vamos a calcular este espacio? A 0.74 le vamos a restar lo que está ahí asignado. 0.18, 0.34 y 0.12. ¿Cuánto nos queda? Miremos. 0.74 menos 0.18 menos 0.34 y menos 0.12 nos queda un 10%. Estos son los que únicamente estuvieron en esa atracción. Los que únicamente estuvieron en esa atracción. Ahora veamos lo que sigue. Nos dicen que el 70%
se montaron en el monorriel. Entonces hacemos lo mismo. Punto 70, le restamos lo que está asignado adentro. Punto 18, punto 34 y punto 10. ¿Listo? Punto 70 menos punto 18 menos punto 34 menos punto 10 nos da el 8. El punto 08 serían los que únicamente se montaron al monorriel. Y ahora simplemente nos falta los que únicamente gozaron el recorrido del Partenón. Y nos dicen que ese es el 62%. Entonces empecemos. A 62 le restamos punto 34, le restamos punto 12 y le restamos punto 10. ¿Qué nos queda? Punto 62 menos punto 34 menos punto 12 menos punto 10. Eso nos da el 0,6. Y esos son los que únicamente hicieron el recorrido por el Partenón. Solo les voy a responder la pregunta A, porque ese es el tiempo que nos queda. Y es, solamente podríamos responder esta pregunta haciendo el diagrama de Venn. ¿Qué porcentaje o qué probabilidad únicamente el monorriel sería el 8%? El 8%. Bien, para la pregunta B, ñapa, ¿cuál es la probabilidad de que no visite ninguna? Ninguna de las tres. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todas las probabilidades que tenemos ahí. Todas. Sumémoslas. Punto 08 más punto 18 más punto 34 más punto 10 más punto 06 más punto 12 más punto 10. Todas dan el 98%. Entonces, esto solamente es el 2%. O sea que solamente el 2% de los visitantes nos hacen ninguno de estos recorridos. Bien, ¿de dónde sacó este 2%? Simplemente a 1 le restamos todo lo que suma los valores asignados. Eso salió de restarle a 1.98. De ese 2% salió así. Si sumamos todos estos valores, nos da el 98%. El 98% tiene que haber montado en alguna de ellas. En alguna de ellas. ¿Sí? Eso es como decir que usted va a un parque de esos y no se monta una montaña rusa. Los que no se montan son los que ya le tienen pánico a cualquier montaña rusa. ¿Sí? Hay montañas de montañas, eso sí aclaro. Hay unas montañas que a uno sí le da cutupieto al verlas. Uno dice, es que uno acostumbrado a ver la montaña rusa del Parque Norte, muchachos. Que eso es como, esos son montañas rusas de bebés allá.
a ver una montaña rusa de esas que uno dice, uy, es que me van a dar 3 vueltas a la canela aquí, y aquí, y así, y ya desayuné, no, y si me mareo, ¿qué hago allá arriba? No, entonces a uno sí le da cutucuto algunas, pues, pero uno dice, ahí sí se tiene que armar un poquito de valor, y dice, hermano, esto no lo vamos a ver en Colombia, a lo que vinimos, móntese. Y listo, y se monta uno y después. Bien, ahí hay unas montañas rusas muy bacanas. No termina uno de decir la grande. Yo les cuento que ahí hay unas que uno no termina de decir la grande. Uno empieza, ¡ay! Ya, listo, hasta ahí le llegó. Listo. Muy bien. Hemos acabado este repaso. Profe, Señora. sino que es que yo quería, o sea, tenía como una pregunta hipotética